Entonces, mis amados, en este Salmo 119, prácticamente es la sexta estrofa y la letra hebrea con la que inicia es Baú. No sé si se pronuncia así, pero así se lee. Y el salmista, reconociendo la necesidad de la misericordia de Dios. La Biblia dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, para que hayas misericordia, o sea, es lo primero que necesitamos, y gracia para el oportuno socorro. No podemos acercarnos a Dios si primeramente Dios no derrama tu misericordia en ti. Y el salmista, como nosotros, debemos de reconocer que requerimos la misericordia de Dios para salvación, para que no me dé lo que merezco, porque no merezco la salvación. Y de esa misma gracia puedo con valor y con valentía tomar todo este evangelio para que revista mi mente y revista mi corazón y me sature mis labios de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y hay una súplica del salmista que no quiere dejar de hablar nunca de esta verdad, porque esta verdad te satura, te consume, te llena, te abastece, con un espíritu humilde, un espíritu confiado para proclamar la palabra de Dios sin vergüenza. No importa si estás frente a autoridades o personas o en circunstancias de presión, no de depresión, de presión, donde dices, no, pues aquí cómo voy a compartir el evangelio. Mis amados, la persona más pintada, el del mejor traje, yo conozco una persona así perfectamente bien y de verdad me quedé de a 6. Le hacen trajes a la medida de 700,000 pesos. Vive Dios, Hermenegildo Secna. No, se me hace así como una locura. No, yo digo, ¿cómo? ¿Qué? Pues ¿de qué son, no? No, de verdad. Y los deduce de sus impuestos. Pero en términos generales, mis amados, aunque tengas un traje así, que si yo me lo pongo me salen ronchas porque mi piel no es tan fina, de verdad, tengas lo que tengas, las vestiduras son las que la palabra de Dios dice: vístete como escogido de Dios. Eres un escogido de Dios, santo, apártate del mal y amado, de entrañable misericordia. La misericordia de Dios la tienes hasta las entrañas, por lo tanto tú también puedes ser misericordioso. Vamos a ver el versículo 41 del 119, por favor. Y fíjense las palabras del salmista: venga a mí tu misericordia, oh Señor, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Dos cosas importantes. Este salmista, esta persona nos enseña a que nosotros hagamos lo mismo que él. Él se sabe hombre, se sabe pecador, sabe que ha fallado, sabe que ha tenido muchos errores como tú y como yo. O sea, no está hablando una persona que desconoce todo lo que tú vives y todo lo que yo vivo. Y Dios, a través de su gracia y su misericordia, ungido por el Espíritu Santo, escribe esto para nosotros, que es una revelación para nosotros, para que nosotros podamos entenderlo. Y podemos ver en este hombre de Dios que la misericordia no se exige, es un favor de Dios que se suplica, que se clama por ella. Clamemos todos los días por esa bendita misericordia, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No es porque tú dices, sí, yo tengo la misericordia. No, la misericordia tenemos que clamarla, tenemos que solicitarla. La Biblia nos dice que esa misericordia no depende de nosotros, depende de Dios, que de nosotros tenga misericordia. ¿Por qué no te levantas en la mañana y dices, Señor, ten misericordia de mí? Ten misericordia de mí, derrama tu misericordia sobre mi vida.
La necesito. El libro de Lamentaciones, a lo mejor algunos dicen, híjole, ¿y a poco ese libro existe? Sí, sí existe. Se llama Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 22 al 23. Fíjate lo que dice la Escritura, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Esto me incluye a Ricky, incluye a Marcito, que en este momento somos los tres que pasamos a compartir la palabra. Omarcito tiene una doble función, también está la alabanza, pero también lo incluye. Aunque tenga 3 funciones o 4, también lo incluye. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, empezando por nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque tenemos pensamientos raros, porque luego vemos lo que no tenemos que ver, porque luego hacemos lo que no tenemos que hacer, vamos a donde no tenemos que ir, caminamos como no tenemos que caminar. Hay caminos que trazamos que a nosotros nos parecen rectos, pero su fin es de muerte y destrucción. Entonces, esto es parejito y esto es para el salmista. Estamos hablando de un salmista. Y este salmista, los eruditos y estudiosos de la Escritura dicen que fue David. Otros dicen que fue Daniel y otros dicen que fue Esdras. Pero el que quieras, son siervos de Dios impresionantes. Impresionantes. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca, escúchalo bien, nunca decayeron sus misericordias. Esa es la fidelidad de Dios. Nosotros somos infieles de primer nivel, pero la misericordia de Dios y sus estatutos y su carácter es tan fiel que aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Y para que no haya equivocación, y cada vez que cualquier ser humano, porque en términos generales yo creo que el 99.9% de los humanos se levanta en la mañana, hay gente que trabaja de noche. Yo a veces trabajo de noche, pero me tengo que levantar en la mañana de todas formas. Pero a lo mejor hay gente que se levanta de noche y se va a dormir en la mañana. No es el caso de algunos, pero la mayoría, todos, casi el 99%, yo pienso que así trabajamos en el día y en la noche vamos a dormir. Pero en la mañana cuando nos levantamos, el versículo 23 de Lamentaciones 3 dice, nuevas son cada mañana, la misericordia de Dios, nueva es cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nueva. La palabra salvación, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, la palabra salvación, así literalmente, la palabra salvación, del hebreo significa Yeshua. Y cada vez que tú ves salvación en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué estás leyendo? Estás leyendo el nombre de Jesús. La Biblia te lleva al Salvador, la Biblia te lleva al Mesías, la Biblia te lleva al único que tiene la capacidad, a través de la obra del Calvario, de liberarte y hacerte verdaderamente libre de todo pecado, de todas esas cadenas. Y la palabra Jesús, salvación o Yeshua significa el que te libera, el que te rescata, el que te da la victoria. Y es una salvación espiritual divina. No la puedes generar tú, no la puedo generar yo. Siempre es a través del nombre de Jesús, que desde el Antiguo Testamento se menciona cada vez que dice salvación. Si tú lo lees en el original, en el hebreo, cuando ves salvación, dice Jesús, Yeshua, el Mesías. Y en Juan, capítulo 1, versículo 14, hablando de Jesús, dice, y aquel verbo, dice, bueno, en el 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Dios. ¿Y quién es el verbo? Es Cristo. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, es decir, su imagen, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. O sea, verdaderamente desprendido del cielo, desprendido del Padre, el Hijo de Dios, lleno
de gracia, el favor que tú necesitas, el que yo necesito, y de verdad, la verdad que todos necesitamos y que nos va a hacer libres. Y este salmista reconoce que su salvación no depende de obras o de méritos, porque la palabra de Dios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que es un don de Dios. Y dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Y por supuesto, por eso confía en esa salvación y sabe que es segura, por eso la menciona. Por eso en el Antiguo Testamento, cada vez que tú veas salvación, estás leyendo Jesús. Es impresionante la Biblia. Es maravilloso. Lo que pasa es que como no es la traducción, no es la original, pero la original significa Jesús, significa el Salvador. El versículo 42 del Salmo 119 dice la Biblia: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Puede haber diferentes circunstancias que nos avergüencen, que nos achicopalen, que nos debiliten, que nos opriman, sí, como seres humanos. Pero el salmista sabe que esas circunstancias, ese tipo de sentimientos sí los ha vivido. Sin embargo, él ratifica que en su palabra ha confiado. Es decir, lo que vale en mi vida, pase lo que pase, es lo que dice la Escritura. Es lo que vale en mi vida. Está escrito, mis amados. Y entonces él habla que la respuesta a su avergonzador, ¿qué puede avergonzarlo al salmista como a nosotros? Bueno, nuestros pecados, por supuesto, son vergonzosos. Yo tengo pecados muy vergonzosos que no los comentaría a lo mejor aquí, no, pues no los comentaría, a lo mejor en privado, pues no pasa nada. Para testimonio, si alguna persona está batallando con algo que yo batallé o algo que yo hice, sí le puedo dar testimonio, pero nada más. Pero esos pecados pues pueden avergonzarnos, nuestras fallas, las malas decisiones de nuestro pasado, las personas que nos desprecian, las personas que nos producen afrenta. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos pecados pasados te fueron perdonados. Ese pasado ya no existe para tu vida. Ese pasado fue borrado por la poderosa sangre de Cristo. Fue propicio. Esa sangre fue propicia para deshacer los pecados, no nada más por un año como era la sangre de los corderos que se sacrificaban. Esto es para siempre, mis amados. Si verdaderamente hemos llegado al arrepentimiento. Y por eso dice, para los que no andan conforme a la carne. Aquí viene una distinción. Si tú andas conforme a la carne, esta porción de la Escritura no es que tú nada más tomes lo que te conviene, ninguna condenación. Yo estoy viviendo o andando conforme a la carne, pero yo digo, ninguna condenación. Sí, el versículo es completo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que caminar conforme a lo que aquí está escrito. Es que no puedo. Yo sé que no puedes, yo tampoco podía. Y hay cosas que después así de años batalla uno. No quiere decir que todo lo puedas, aunque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Pero podemos confiar en eso, en que todo lo podemos en Cristo y pedirle al Señor que nos ayude y lo vamos a poder hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo, o sea, el modo ¿cuál es? Que estés en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Ahí sí lo dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otro estímulo negativo en contra del creyente, del avergonzador, es las personas que en un momento dado te reprochan, te insultan, se burlan de ti, te ridiculizan, te tratan con desprecio, te amenazan, se burlan de tus creencias, se burlan de la Escritura, atacan la integridad del justo, quieren humillarte por la confianza que tú has puesto en Dios.
Pero la palabra de Dios a todos, mis amados, nos exhorta en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en tus corazones. O sea, tú conserva la santidad de Dios y santifícalo en tu corazón. O sea, haz cosas santas, haz cosas que sean agradables delante de los ojos de Dios. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con todo el respeto, ante el que demande razón de la esperanza que hay en ti y la que hay en mí. El Señor nos llama a estar preparados. Pero hay un tercer punto de esta vergüenza. Es cuando después de años te ataca una tentación que ya habías liberado, que no has caído, pero nuevamente dices, bueno, ¿y por qué si ya no había sido tentado? ¿Por qué nuevamente soy tentado de eso? Y puede producirte vergüenza. Porque te enfrentas al tentador. Porque te enfrentas al acusador. Pero no tienes que responder con ira. Como muchos le gritan al diablo y en esto y así, y empiezan a gritarle y todo, pues no, o sea, la palabra de Dios, cuando el Señor dijo sea la luz, no gritó, Él nada más dijo sea la luz. Y la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es Jesús que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces el Señor permite también estas situaciones que pueden generarte vergüenza, pero tú sabes que tu respuesta no va a ser con ira, no va a ser por venganza ni con venganza, sino simplemente tú vas a sostener tu vida con lo que diga la palabra de Dios. Y vas a evitar estar en circunstancias adversas con personas en las que tú te expongas a que esto suceda, pero simplemente tú no tienes un resentimiento, no tienes una venganza, no tienes algo en contra de esa gente, porque el Señor Jesucristo nos llama a perdonar. Él ya sabrá si perdona o no perdona, pero a nosotros nos toca perdonar. A nosotros no nos corresponde llevar resentimiento. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo y vino del Jordán y fue llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo, porque Él tenía que vencer la tentación. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres cuando viniera la tentación a nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nos humana. O sea, no me vengas que tú, es que las tentaciones, hermano, pastor, no, las tentaciones que yo tengo, no te imaginas. Pues claro que me imagino, y el Señor Jesucristo también se las imagina, y Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Pero ninguna tentación, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que juntamente, o sea, viene la tentación y juntamente, o sea, parejo con la tentación, te da la salida para que la puedas resistir. Yo procuro y me gusta ser honesto y ser de una sola pieza, y le pido a Dios que así me ayude siempre. Y siendo honesto, yo ha habido tentaciones que han llegado a mi vida y me han vencido, y yo digo, sí, pero el Señor en este momento me dio la salida. O sea, siendo honesto, se lo he dicho a Dios, lo quiero decir aquí. Si tú eres honesto, es muy probable que te puedas identificar conmigo, que tú sepas que fuiste tentado en algo y tú recuerdas eso y tú dices, aquí yo debí de haber salido, porque es la fidelidad de Dios. Siempre te va a dar la salida para que puedas resistir. Entonces, Satanás sobre el diablo en esta tentación, llega un momento que después de muchos días Jesucristo tiene hambre, porque era hecho hombre como nosotros, y le da hambre. Después de no comer muchos días, tuvo hambre. Y Satanás le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le responde con la palabra, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y como contigo
y como conmigo y como con Jesús, el diablo viene de nuevo, con otra, y lo lleva al monte, a una parte alta, y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús: mira, aquí están todos estos reinos y a mí me han sido entregados. Toda esa potestad sobre esos reinos es el príncipe de este mundo. Está en la Escritura. Esos reinos del mundo son de Él. El Señor rescata gente de ahí y somos nosotros, pero ahí están en el mundo. Dice: todos estos reinos me han sido dados y toda la potestad sobre Él, yo la tengo. Y te la voy a dar si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo, con toda tranquilidad, sin ningún grito, le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le responde con la Escritura. Entonces dice: la palabra. Y el diablo conoce la palabra. Muchas veces conoce la palabra mejor que nosotros, o mejor que tú. Y entonces él le dice, lo llevó al pináculo del templo, allí en Jerusalén, y le dice: arrójate de aquí, porque escrito está que Él mandará cerca de ti a sus ángeles y te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Eso está escrito, le cita la Biblia, el diablo le cita la Biblia, transgiversada, manipulada, como tú comprenderás cuando la manipulas para tu conveniencia. Viene del enemigo. Él puso esa porción para que tú la transgiverses, no la usas en el contexto completo. Y Jesús le responde: no tentarás, lo que dice la Biblia. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la Escritura que el diablo se fue. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre? Dice que por un tiempo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Y por eso el Señor es un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo conforme a nuestras necesidades, a debilidades, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Todas las debilidades que tú tienes, Él también las tuvo. En el libro de Apocalipsis, versículo 12, del 10 al 11, dice la Biblia: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, o sea, refiriéndose a Jesús, el poder que viene con Jesús y el reino de nuestro Dios que viene con Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, tienes el reino de Dios en tu corazón, en tu mente. Ese es el propósito central de la Escritura, porque entonces puede ser un reflejo fiel de la imagen de Jesucristo. Y termina diciendo: y la autoridad de Cristo, para que sepas que esa es la autoridad con la que nosotros podemos reflejar ese reino, recibirlo, recibir la salvación. Y el poder no es tuyo, es el poder viene en Cristo, también en el Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Te dice: ¿sabes qué? Este enemigo ya fue lanzado. Era el acusador de tus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo dice que lo acusaba? Día y noche, aun cuando tú duermes. Pero ve lo que dice la Escritura, dice: y ellos la han vencido. Nosotros, se refiere a nosotros. ¿Por medio de qué? La sangre del Cordero. O sea, esa sangre fue el precio que tú le costaste a Cristo. Él pagó el precio. Él pagó esa multa. Él canceló la deuda que tú tenías y que yo tenía, pagando ese precio, su sangre. Y fíjate muy bien, y la palabra del testimonio de ellos, es decir, tu testimonio tiene palabra. Tu testimonio habla más de lo que tú prediques. La palabra de tu testimonio, la manifestación genuina de la palabra de Dios en tu vida, está hablando todos los días a toda la gente, en tu conducta, en tu andar, en tu caminar, en tu pensamiento y en lo que hablas y lo que dices. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Moriste, por eso lo puedes hacer. Pero mientras no mueras, como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, no vas a llevar ningún fruto. Pero si mueres, vas a llevar mucho fruto.
Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa fue la entrega que a mí me rescató. En esa forma, mis amados, podemos ser 100% dependientes de su palabra, confiando en la Escritura. Confiar, porque dice aquí el Salmo, dice que en tu palabra he confiado, la última parte del versículo 43 del Salmo 119. Entonces, dice que él está confiado. Confiado es confiar en la palabra por completo. Confías en la palabra por completo. Te puedes apoyar por completo en la palabra. Descansas en la palabra sin temor porque se va a cumplir. El salmista espera que tú y yo, a través de la voluntad de Dios, no confiemos en nuestra inteligencia. Yo sé que aquí hay personas brillantes, muy inteligentes, con muchas capacidades, pero nunca confíes en tu inteligencia. Tampoco confíes en tus argumentos o tu experiencia. Siempre vas a argumentar. Somos rápidos para argumentar nuestra defensa hacia lo que estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios y tenemos argumentos. Nuestra mala conducta hacia otra persona la argumentamos tranquilamente. La experiencia que puedas tener a través de los años, no confíes en eso. A menos que sea una experiencia santa que Dios permitió y que tienes un testimonio de ahí, y yo les puedo decir algunos testimonios en privado si se ofrece o se requiere, con todo gusto, de cosas que pasaron y sucedieron en mi pasado que dan vergüenza, pero las puedo comentar en corto, por supuesto, para que sepas que no eres el único, ni eres la única. Entonces, mis amados, nada de argumentos, nada de experiencias personales y mucho menos, escúchame bien, emociones. Porque las emociones vienen del corazón y el corazón, dice Jeremías 17:9, que es engañoso y que también es perverso. Y el único que lo conoces ni siquiera eres tú, solamente es Dios. ¿Quién lo conocerá? Ni tú lo conoces, porque te engaña. Confía exclusivamente en la palabra de Dios. Cuando la fe verdadera descansa en la Escritura, esa es la autoridad final. Esto es lo que tiene la última palabra. Esta es la autoridad en la que nosotros estamos descansando. El ataque, mis amados, del enemigo nunca va a poder destruir tu confianza del verdadero creyente en la palabra. Nunca. Te puedes achicopalar, te puedes poner cabizbajo, pero tienes a tus hermanos, tienes a la gente, tienes a la iglesia, está el chat, ponlo ahí, pon tus motivos de oración, pide oración. Y si tú estás bien delante de los ojos de Dios, como espero que la mayoría de aquí estuvieran bien delante de los ojos de Dios por su gracia, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Porque el poder no está en la oración en sí, el poder está en aquel que oye y escucha tus y mis oraciones. Eso es muy diferente. En Él está el poder. Él está escuchando. Si tú pides conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 7 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En 1 Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y te dice una conclusión gráfica y total: el que tiene al Hijo, pero realmente lo tienes, o sea, realmente tiene la vida. La vida de Cristo se va a manifestar a través de ti. Tienes la vida y la manifiestas. El que no tiene al Hijo, ¿qué manifiesta? Muerte, manifiesta pecado, manifiesta enojo, manifiesta envidia, iras, contiendas, manifiesta divisiones, manifiesta todo eso. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Hijo no te ha hecho libre.
Versículo 43 del Salmo 119. Con todas estas complicaciones como ser humano, el salmista dice: no quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Él sabe que en su humanidad hay circunstancias que de alguna manera lo han abatido, le han dado unas cachetadas guajoloteras, perdón la expresión, y está desanimado y no está en óptimas condiciones para poder compartir con su boca la palabra de verdad. Pero él ratifica y dice: pero en tus juicios es lo que ya está establecido. Estos son los juicios, esto es cosa juzgada. Esto está juzgado, esto se va a cumplir, esto es un edicto, esto es una determinación del juez supremo, de Cristo mismo. No se puede alterar. Es un mandato, esto va a pasar. Pero sabe que el enemigo puede venir y va a tratar de silenciarlo. 3 formas rápido. La vergüenza de pecados pasados. Segunda, la presión cultural o las ideologías progresistas del mundo actual. Toda la cultura progre, woke, que va en contra de la palabra de Dios, pero que el mundo está abrazando. Y que quieren, perdón Gladys, te quiero mucho, pero quieren así, haz de cuenta que ella se percibe como hombre. Claro, aquí está su esposito, es un ejemplo nada más. Y quiere que yo la llame y la reconozca como si fuera un hombre, siendo una mujer en toda la extensión de la palabra. Eso, mis amados, es un engaño, pero sin biología, sin ciencia, sin anatomía, sin los aparatos reproductivos, las hormonas. O sea, hay tantas cosas total y absolutamente contrarias, pero te lo quieren imponer. Pero mucha gente cede a estas presiones, entonces deja de compartir el evangelio y no manifiesta su postura y queda callado. Igual que los pecados pasados. Puede haber también problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas laborales, ¿estamos de acuerdo? Problemas de salud que van a generar una distracción espiritual en tu vida y en la mía, van a debilitar tu fe, a lo mejor te van a desanimar. Y por esta razón tú puedes llegar a callar la palabra de verdad. Pero Dios desea que tú no calles nunca, y el salmista lo sabe, y entonces le dice: no quites de mi boca en ningún tiempo. O sea, en estos tiempos que acabo de mencionar, que Él los ha vivido y nosotros los podemos vivir, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No nada más de su corazón, Él la tiene en su corazón, pero Él quiere seguir compartiendo la palabra de Dios y dice: porque en tus juicios espero, en lo que ya está aquí definido. Romanos 1:16 lo vimos hace poco. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nuestra petición, mis amados, es que no permita que dejemos de hablar la verdad. En Hechos 4:29 vemos a Pedro y a Juan que fueron perseguidos, fueron arrestados, fueron amenazados. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, hablen tu palabra. O sea, ellos no están pidiendo que se les quite la aflicción. Digo, no es malo que tú pidas: Señor, libérame de esta aflicción. Pero ellos ni siquiera están pidiendo eso. Es un ejemplo mayor. Y sin embargo, la iglesia, de manera unánime, no está pidiendo tampoco eso. A lo mejor estaba con gripa, o estaba con una migraña, o estaba enfermo, a lo mejor hasta de cáncer, o de lo que tú quieras. Y no se sienten bien, están amenazados y están presos. Ni siquiera están orando por eso. La oración unánime es que no piden escapar ni siquiera de ese arresto, de esas amenazas. Le piden a Dios valor y valentía para que sigan anunciando la palabra de Dios con denuedo y proclamen siempre este evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esperar en la palabra, mis amados, es esperar con paciencia, porque quieres que suceda así. Dices, Dios no me responde. Le oré ayer, me puse de rodillas, estuve ayunando y no me ha respondido. No, espera. Resiste. La palabra de Dios es para que resistas, para que tu esperanza sea firme. Dice el Salmo 130, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Eso es lo que dice la Escritura. En el versículo 44 del Salmo 119, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente lo confirma. Esto de guardar, mis amados, es vigilar. O sea, yo quiero vigilar la palabra de Dios, quiero que la palabra de Dios custodiarla, o sea, cuidarla, que no se altere, que no haga cosas que la dañen, que den mal testimonio en mi vida. Quiero obedecerla, al guardarla es obedecerla con cuidado. Es protegerla con celo, mis amados. Es un compromiso solemne con expresiones de permanencia y de intensidad y de esa vocación para obedecer la Escritura. Y aquí se mencionan tres, es decir, sin interrupción. Obedece la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios sin interrupción, o sea, siempre. Sin reservas, no digas, bueno, aquí sí y aquí no. Y sin condición. No esperes que Dios haga algo para que tú lo obedezcas. Juan 14, del 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. Es decir, me mostraré a él. Va a haber una manifestación. Y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. O sea, la presencia de Dios completa en tu vida. Y haremos morada en él, va a estar ahí contigo a tu lado, viviendo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él acentúa que esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. El salmista quiere perseverar en ella. En Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El guardar la palabra de Dios, mis amados, aparte de todo, produce alegría. Últimos 3 versículos. Y andaré en libertad. Dice el versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es libertad? Es un espacio amplio, donde te puedes mover con la libertad que Cristo solamente te puede dar. Es una liberación. El pecado ya no te gobierna. Estás libre. Caminas sin opresión porque el pecado te oprime, te aplasta, te satura, te desvía. Vives sin cadenas, ya no estás amarrado, no estás atado a ese pecado, a esos hábitos pecaminosos. Y tienes plenitud de movimiento en Cristo. Esa es una libertad espiritual verdadera. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y los judíos a los que le estaba hablando dijeron, Señor, siempre hemos sido libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les responde, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, le está diciendo a estos judíos que son ortodoxos, que según ellos guardan la ley y guardan todas las tradiciones, ellos son pecadores también. Y les dice Jesús claramente, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de cuestiones espirituales, son esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, o sea, no está morando con Dios para siempre, no está en la casa del Señor para siempre. Puede ser que físicamente esté, pero espiritualmente no lo está.
El Hijo sí queda para siempre. Es decir, el que manifiesta realmente su identidad de ser un hijo de Dios. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. La libertad, mis amados, nace de una búsqueda sincera, humilde y mansa para con Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. En Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ya te hizo libre? Afírmate, confírmate, traza cadenas para estar amarrado, ser esclavo de Cristo, ser esclavo de la palabra de Dios. Y no estés nuevamente sujeto al yugo de esclavitud del pecado. Mis amados, la libertad verdadera es andar en los mandamientos de Dios. No es estar, la libertad no es andar sin leyes, sino es sujetarte a la ley de Dios, y entonces sí andas libre, porque de verdad tienes tu mirada limpia, tu conciencia limpia, tus pensamientos limpios. Pues no hay quien te condene, no hay ninguna vergüenza. No te avergüenzas frente al poder terrenal. Y aquí, por ejemplo, si vemos el versículo 46, dice: hablaré tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Tú vas a hablar sin importar con quién te encuentres, vas a poderles dar testimonio. Hablar frente a reyes o personas que están con autoridad implica riesgo. Siempre dices: no, pues ellos no, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar de Cristo? Hay cierta presión social, te puedes decir: híjole, ¿y si se opone? A lo mejor hay oposición y no tengo su favor. Y te ves tentado a callar, y de alguna manera puedes tener miedo, y puedes decir: híjole, y a lo mejor me rechazan. Pero no es así, mis amados. No va a haber represalias, y si las hay, es mejor tener la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Y no te avergüences, porque dice la Biblia que no te avergüences del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El salmista, con valentía, con valor, con arrojo, recuerda cómo Moisés se presentó ante Faraón, ¿estamos de acuerdo? Daniel ante Nabucodonosor, y fue llevado, ¿se acuerdan?, al foso de los leones. Juan el Bautista contradijo y expuso la vida doble de Herodes delante de todos. No tuvo temor porque era la verdad. Pablo ante Agripa y el César. O sea, mis amados, no debemos de temer con quién hablamos. Eventualmente Dios nos da oportunidad de hablar con gente que está en eminencia, y hay gente que nos conoce y puede dar testimonio. Nosotros no nos quedamos callados, les compartimos el Evangelio por más pintados que estén las personas, porque esas personas, igual que yo, necesitan a Cristo. El Evangelio, mis amados, no necesita defensas humanas. La verdad de Dios, mis amados, no tiene un público más alto que otros. Todos necesitamos por igual la salvación de Cristo, como Herodes, como el Faraón, como Agripa, como el César, todos. Y ahí están los ejemplos. Nehemías también oró y tuvo cartas para reconstruir los templos de su ciudad, mis amados. Versículo 47: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La palabra de Dios genera convicciones tan firmes que te producen gozo. ¿Por qué? Porque el amor a la palabra y el ponerla por obra te produce gozo. ¿Quieres estar gozoso? Aunque estés triste, dice la Biblia, canta alabanzas.
Y de verdad, increíblemente, estás oprimido y estás dolido y estás lastimado. Nosotros vivimos, mi esposa y yo, murió uno de nuestros hijos. Digo, cualquiera que es padre, en su sano juicio puede decir, pues eso no me lo imagino. Ni siquiera te lo imagines. Y si te lo imaginas, ni lo vas a entender, porque tienes que vivirlo para poderlo entender. Y mi esposa y yo estábamos asombrados del consuelo de Dios, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí la puedes probar, porque realmente pues, murió tu hijo, con 3 años y medio. En una edad extraordinaria, sus gracias, su sonrisa, todo, o sea, increíble. Murió, Dios lo llamó. Pero vivimos y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y estábamos maravillados porque no sabíamos cómo teníamos esa paz. Esa es la obra de Dios. Esa es una manifestación genuina. Mis amados, la obediencia no nace del miedo. Tú obedeces la palabra de Dios porque es tu deleite, nada más. Estás agradando a Dios, no lo estás haciendo por la gente, lo estás haciendo por el que te rescató. Ese es tu deleite. La proclamación del Evangelio, mis amados, no es un deber, no es una obligación, lo haces por gratitud y amor al que te rescató de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. La libertad no nace de la rebelión, sino de tanto amor que le tienes a Cristo, porque aún siendo rebelde, aún estando en la oscuridad, Él te vio, se fijó en ti, te limpió y te perdonó antes de que tú le pidieras perdón y te llevó de esas tinieblas a su luz. Entonces de ahí, mis amados, esa es la obediencia genuina que proviene de un amor genuino por la palabra y por Dios. Ya estamos por terminar. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Último versículo. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Fíjense muy bien, ¿a dónde está alzando sus manos? A sus mandamientos que Él amó. Y meditaré en tus estatutos. ¿Por qué los amó? Porque vio los resultados. Atrévete, mi amado, a ver los resultados de que guardes y ames los mandamientos de Dios, los vivas, y Dios se va a manifestar a ti y los vas a amar y vas a estar meditando en ellos. Levantar las manos, mis amados, es un signo de adoración. Salmo 63, versículo 4. Es un signo de súplica. Tú levantas tus manos, estás suplicando al Señor. Salmo 28, 2. No hay tiempo de leerlos. Alzar tus manos, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, Señor. Es una cuestión de entrega, es una acción de entrega total al Señor. Lamentaciones 3:41. El levantar tus manos es una dependencia. Éxodo 17, 11 y 12. Levantas tus manos y expresas adoración y rendición total a aquel al que se lo debes todo. Sorprendentemente, la Biblia dice claramente, no dice, alzaré mis manos a Dios, porque así fácilmente todos los pueden alzar. Alza tus manos, dice, y me resucitaré en tus, no, dice, y alzaré asimismo mis manos, ¿a qué dice? A tus mandamientos que amé. O sea, tus manos, álzalas a sus mandamientos, porque te estás rindiendo a ellos. Yo te voy a obedecer, yo me voy a someter a ellos, yo me voy a sujetar a tu palabra, a lo que tú dices, a lo que tú mandas. Me voy concretamente a someter a tu voluntad. Esos son sus mandamientos. Esa es la verdadera adoración, mis amados, donde te sometes con gozo a esa preciosa palabra.
Por eso dice, meditaré en tus estatutos, en tu palabra meditaré de día y de noche, y en ella estará mi delicia. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Concluimos con esto y con esto terminamos. Todo esto que compartimos, mis amados, es para que tú y yo entendamos lo que realmente significa la palabra de Dios de nosotros y levantemos nuestras manos a la palabra de Dios, a sus mandamientos, para rendirnos a ella. No te rindas al mundo. No participes en todas las cosas. Dice la Escritura que te apartes del mundo. No ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, en esa libertad proclamemos el Evangelio, mis amados. ¿A cuántas personas les has compartido el Evangelio en esta semana? Digo, aquí no hay, pero sí les compartí, ahí está Miguelito de testigo y los invité y van a venir en algún momento. Son personas que están en eminencia, pero necesitan a Cristo igual que nosotros. Y están en otros estados, tuvieron que salir por cuestiones diplomáticas, inclusive algunos hasta del país. Pero la palabra de Dios la reciben con beneplácito. De verdad es increíble, con beneplácito, porque la necesitan, no la desechan. Clama y suplica por la misericordia de Dios todos los días. Sus misericordias, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Para que vivas en obediencia, dile a Dios, ayúdame a vivir en obediencia y en un amor constante por tu palabra. Amar sus dichos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, su palabra, la escritura, todo esto que es lo mismo, ámalo, abrázalo y deja que te abrace. Vamos a orar.